lo próximo que quiero mostrarles. ¿Cerramos los ojitos? ¿Sí? Señor, gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos enseñaste hasta hoy. Gracias, Señor, porque nos guardas, nos acompañas. Señor, y porque cada día podemos conocerte un poquito más. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando quién eres tú. No solo las cosas que haces, Señor, sino quién eres. Y te pido, Padre, que en este tiempo también nos empieces a revelar cada una de las promesas que nos hiciste. Señor, eres un Dios milagroso, un Dios que cumples con cada una de las promesas, un Dios que es luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, y que te abres camino, Señor, en donde no lo hay. Podemos confiar en ti y creemos, Señor, que sigues siendo el mismo Jesús, el mismo Dios que hace muchos años atrás. Te pedimos que te quedes, Señor, en nuestra clase, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas hablando a nuestras mentes, Señor, y que sea plantada la semilla de tu palabra para que dé mucho fruto. Señor, gracias, y bendigo a cada uno de estos niños y en representación de cada una de ellos, a sus familias también. Bendícelos, Jesús, guárdalos, bendícelos, bendícelos y acompáñales a cada uno, Señor, a donde vaya. Te amamos, Jesús. Muchísimas gracias en tu precioso nombre. Amén. 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 Y muy bien, y mientras estaba en la canción, vi que algunos ya iban redactando la letra porque la conocían. Y habla justamente eso, de quién es Jesús, de lo que estuvimos aprendiendo, que es milagroso, ¿no? Que hace milagros, hace cosas imposibles para los ojos de los hombres, para las personas que nos resultan imposibles, pero Él es milagroso, Él hace milagros y sigue siendo milagroso. Y sigue haciendo milagros hoy en día. Y también en una parte de la canción dice que Él cumple, ¿qué cosa? Sus Promesas. promesa. Muy bien, Samu. Me Milagroso, encantó. abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Está tú. hablando de así eres Él, ¿no? Así eres tú, así es Él. Dice que Él es milagroso, que Él abre caminos, que Él es luz en la oscuridad y que también cumple con sus promesas. Por eso tenemos que saber cuáles son esas promesas que Él nos hizo, porque dice que Él nos hizo promesas, ¿verdad? Y antes de comenzar a aprender cuáles son esas promesas que Él nos dejó, quería mostrarles, por ahí alguno se acuerda, un video muy lindo que hicimos junto con ustedes, la seño y con ustedes, muchos de ustedes, porque también hace un tiempo estuvimos hablando sobre los milagros de Jesús, conociendo algunos de los milagros de Jesús, y quedó este video tan lindo que me encantaría que lo veamos como cierre de este tema y para abrir el otro que viene, ¿sí? A ver si alguno se reconoce ahí en este video. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y ahí estaban la madre de Jesús. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: No tenemos vino. Jesús entonces le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo entonces a los que servían: Hagan todo lo que él le diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales
cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenen estas tinajas de agua. Los siervos agarraron las tinajas, las llenaron y las trajeron de nuevo. Entonces les dijo que las sacaran y lo llevaran al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: Este es el mejor vino. Lo guardaste para el final. ¿Quién apareció ahí? Estaba Alonso. Ajá, qué gracioso. ¿Te viste, Alonso? ¿Te viste en el video, Alo? ¿Te acordás? A ver el siguiente. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos amigos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no soy digno de ti y de que vengas a mi casa. Solo oí la palabra. Mi siervo será sanado. Que yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados que me obedecen. Os digo que ni siquiera en Israel encontré una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¿Y ahí quién apareció? ¿Quién? Estabas vos, Artu. Era el centurión de esta historia. Muy bien. Estaba Johnny y sus hermanitas, que bueno. Lindo truco para leer la letra, ¿eh? ¿Tenés un truco para leer la letra? Y se daban vuelta para ver la letra, se renota. Ajá. Muy bien, a ver el siguiente. ¿Quién aparece en esta historia ahora? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está enferma, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Luego unos siervos vinieron de la casa de Jairo, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando, les dijo: ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de ella, le dijo, Talita cumi. que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y ahí, ¿quién apareció? Mi amigo Samu. ¿Está Samu? ¿O desapareció? No lo veo en la cámara ahora, apagó la cámara. Era Samuel, en serio. Era Samuel, A ver, ¿vieron? ponelo de vuelta, ponelo de vuelta.
No se notó. ¿No te viste, Samu? Pasa que justo, no sé si se salió Samu del Zoom. ¿Te viste, Samu? ¿Te llegaste a ver? ¿Cuál es él? El Era de Samu. el Estaba todo. representando a Jairo, el papá que tenía que Jairo, ¿no? fallecer. La voz no se parece nada. Bueno, pero ahí sí se vio que era Samu. Claro, No, es no sé Samu. yo. Pasa que está más grande ahora Samu, le cambió la voz, pero es Samu. ¿Cuándo hicieron eso? Hace 1.000.000 de años. Fue en 2019, el año pasado no, el anterior. Ah, 2019. A ver. El próximo. Presten atención, que acá aparecen alguien chiquitito. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua siempre viene otro antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Muy bien, ¿la vieron a Sami? El angelito. ¿Dónde está Sami? ¿Está ahí? Sami, ¿te viste en el video? Estaba recién ahí con Artu. Ahora no la veo. ¿Está ahí, Artu? ¿Sami? ¿Está con vos? Después le pasamos a la mamá el video para que lo vea. Era muy chiquita, Sami, sí, muy linda. Estaba, como el paralítico, estaba Eric ahí, actuando muy bien también. Bueno, esos fueron también algunos de los milagros que vimos de Jesús. Señor, ya son las 12. Ya son las 12, sí, tenés razón. Ya son las 12. Pasó rápido el tiempo. ¿Y qué pasa? Ahí está Sami, mirá, Sami. ¿Te viste en el video, Sami? ¿Actuando? ¿Te viste? Ya. Estabas vos, eras un angelito. Ahí está. Bueno, hoy quería compartirles algo chiquito, breve. No vamos a leer toda una historia, porque es verdad, ya son las 12, pero quería contarles que la clase pasada estuvimos ya hablando de una de las promesas que Jesús nos hizo. ¿Saben cuál es esa promesa? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿De qué estuvimos hablando? Ahora lo voy a compartir yo. Ahí va. Díganme ahí si lo ven bien. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son las promesas que tiene Dios para mí. Ya sabemos que Dios hace milagros, pero hoy quiero que empecemos a conocer algunas de las promesas que Dios nos hace a nosotros, para mí, para cada uno de ustedes, ¿sí? Y la clase pasada estuvimos hablando de una promesa, no sé si se dieron cuenta, pero hablamos de una promesa que Dios nos hizo. Yo no, porque no estuve en la clase pasada. ¿No estuviste en la clase pasada? Hablamos de nuestra boca,
¿Se acuerdan? De que Jesús había sanado a un hombre que era mudo, y hablamos un poquito de que nosotros somos como una casa, ¿verdad? En donde Dios quiere vivir, y que tenemos, como toda casa, tiene ventanas, tenemos puerta, ¿no? Y tenemos una chimenea, y decíamos que nuestras ventanas, ¿cuáles eran? Las ventanas de nuestro hogar, de nuestra casa. Los ojos. Los ojos, muy bien. Y la chimenea, que está muy bien arriba de la casa, ¿qué era? ¿Nuestra qué? ¿Nuestra? ¿Dónde está la Cabeza. nuestra cabeza, Mente. nuestros pensamientos, ¿sí? Por donde entran todos nuestros pensamientos, nuestra cabeza es como nuestra chimenea de la casa. Y hablamos de algo también muy importante que es la puerta por donde entran y salen muchas cosas, tanto buenas como malas, que es la puerta de nuestra casa. ¿Cuál es la puerta de nuestra casa? Hola Lili, te amo. ¿Cuál era la puerta de nuestra casa? ¿Se acuerdan? La boca. Nuestra boca, muy bien. La boca. Y que tanto por la boca, como por nuestros ojos y por nuestros pensamientos, entraban cosas, ¿verdad? Que a veces no son buenas, y que si eso lo llenamos, dejamos que entre, nos llena nuestra casa, y Dios no puede vivir ahí. Jesús no puede vivir en una casa donde hay pensamientos que no son suyos, donde hay cosas que no son suyas, ¿sí? Y que nosotros teníamos que cuidar de esta casa y de cada una de estas partes de nuestra casa, ¿sí? Para que Él venga a vivir con nosotros. Y esa fue la primer promesa que Él nos hizo, que está en Juan 14:23, y decía, si alguien me ama, también me obedece. Y Dios, Padre, lo amará, mi Padre, lo amará, y vendremos a vivir con Él. Esa es la primera promesa que aprendimos la clase pasada. ¿Qué es lo que nos promete entonces acá Dios? A ver. ¿Qué es lo que nos promete? ¿Que Él va a hacer qué? ¿Qué va a hacer Dios? Artú. ¿Qué nos promete ahí Jesús? ¿Qué va a hacer Él? Promesas. ¿Cuál es su promesa? ¿Qué nos está prometiendo ahí? La primera promesa que Jesús nos hace es que Dios me va a amar. Dice, Dios me amará y vivirá conmigo. Esa es la promesa que Él me hace, que Dios me va a amar y que Dios va a vivir conmigo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que yo hacer? Es amarlo. Es lo único que Él nos pide, amarlo y obedecerle. ¿Sí? Como cuando yo amo a alguien mucho, por ejemplo a mamá. ¿Quién ama a mamá o a papá? Yo lo amo mucho a mamá y a papá. Y si lo amo, le demuestro que lo amo, escuchándola, obedeciéndole, ¿no es cierto? Haciéndole caso cuando me dice algo, y amándola. Y esa es la primera promesa que Él nos hace, que Él me va a amar y que Él va a vivir conmigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se van a acordar de eso? Me gustaría, no sé si alguno quiere, que tengamos algún cuadernito en donde podamos ir anotando todas estas promesas, así no nos olvidamos. ¿Sí? ¿Les parece que para la clase que viene, aunque sea en una hoja y después las vamos juntando, vamos a anotar todas estas promesas que el Señor nos hace? Porque es importante tenerlas a mano y recordarlas. ¿Sí? ¿De acuerdo? El que sabe escribir, bárbaro, y el que no, bueno, no importa, la mamá nos puede ayudar o papá nos puede ayudar. Esa es la primera promesa que Dios nos hace, que Él me va a amar y que Él va a vivir conmigo. ¿Sí? Y saben, hace un tiempo cuando Jesús vivía acá en la tierra, Él se hizo muchos amigos, mucha gente que lo seguía, ¿sí? ¿Cómo se llamaban los amigos de Jesús? ¿Algunos se acuerdan? Discípulos. ¿Los? 12 discípulos. Los discípulos, muy bien, los discípulos que eran 12, ¿verdad? Había mucha gente que seguía a Jesús, pero habían 12 personas, 12 hombres que eran muy amigos de Jesús y que lo seguían a todos lados, ¿no? Que siempre escuchaban lo que Jesús decía, que siempre lo acompañaban y lo ayudaban a Jesús.
Y Jesús sabía que en algún momento él se iba a ir de este mundo, ¿verdad? Que iba a morir. ¿Y qué iba a pasar, Juli? ¿Qué iba a pasar con Jesús cuando muriera? ¿Cómo iba a morir Jesús? En la cruz. En la cruz, muy bien. ¿Y qué iba a pasar cuando terminara, cuando muriera en la cruz? ¿Iba a desaparecer para siempre y nunca más volver? No, iba a revivir. Muy bien, iba a revivir, iba a resucitar, iba a volver a vivir, ¿sí? Y él, como amaba mucho a sus amigos, les empezó a contar anticipadamente lo que iba a pasar, ¿sí? Les avisó lo que iba a pasar a sus amigos, porque no quería que sus amigos estuvieran tristes ni se preocuparan por él, ¿sí? Y él, dice en la Biblia que les anunció, un día se sentó con ellos y les dijo, amigos, escúchenme, vengan, siéntense conmigo, que quiero hablar con ustedes. Necesito decirles algo muy importante, dijo Jesús. Préstenme atención, por favor. Así. Y les dijo que él era necesario ir a Jerusalén porque él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Él les contó lo que iba a pasar. Ay, ¿quién me está hablando ahí? Cabeza. Ay, me están contando ahí algo por el chat. ¿Qué les dijo Jesús entonces que iba a pasar? ¿Que iba a hacer qué primero, Samu? Morir y Que iba a en 3 morir días resucitar. y que iba a resucitar. ¿Cuándo iba a resucitar? 3 días. Al tercer día, muy bien, al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y Jesús les anunció esto a sus amigos y se quedó preocupado y pensó, me parece que ellos no me están prestando mucha atención. Así que dice la Biblia que por segunda vez, mientras iban caminando a Jerusalén, porque él les dijo que en Jerusalén tenían que ir, mientras iban caminando a Jerusalén, Jesús por segunda vez les dijo a los amigos, amigos, escuchen, tengo algo que decirles. Alguien me va a traicionar, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Sí? Por segunda vez se lo dijo. Y dice que los discípulos se pusieron un poco tristes, pero que Jesús también por tercera vez dijo, no, se los voy a volver a decir, porque me parece que no me escucharon muy bien. Escuchen. Y por tercera vez, Jesús se sentó otra vez con ellos y les dijo, escuchen amigos, escuchen. Esto es muy importante. Por favor, préstenme atención. Tengo que decirles algo. Y otra vez Jesús se sentó con ellos y les dijo, miren, van a venir unas personas, van a venir los sacerdotes, y van a venir los ancianos, y van a venir mis enemigos, y van a decir que yo tengo que morir, y se van a burlar de mí, y van a hacer muchas cosas malas, me van a tratar mal, y voy a morir. Pero al tercer día, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Alonso, al tercer Va a día? resucitar. Al tercer día voy a resucitar. ¿Cuántas veces se lo dijo Jesús a los amigos? 3, como los 3 días. Y en la Biblia dice que se los dijo más veces todavía. Más de 3, 4 veces. Muchas veces se los dijo. Pero ¿saben qué pasó? Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Llegó el día en que lo vinieron a buscar a Jesús. Lo arrestaron, lo crucificaron y Jesús murió. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió, sus amigos se pusieron muy tristes. Estas son las 3 veces, para después si quieren buscarlo de la Biblia. Yo las puse en Mateo para que las puedan buscar en el mismo libro, pero están los otros libros, está en el libro de Marcos, está en el libro de Juan, y cada vez que él anunció y cada vez que él le contó lo que iba a pasar, está escrito ahí en la Biblia, para que los amigos de Jesús se acordaran. Pero parece que
no se acordaron mucho. Porque cuando Jesús resucitó, al tercer día, como él había dicho, dice que fue a encontrarse con otra de sus seguidoras, que se llamaba María Magdalena, y que le dijo a María Magdalena que vaya y que les avisara a los discípulos. Pero dice que ellos estaban tristes y llorando, y que no le creyeron. Pero dice que se pusieron tristes, ¿y qué va a pasar? Ahora se murió Jesús, y estamos solos, ¿y quién nos va a ayudar? ¿Y quién nos va a hacer? ¿Quién va a hacer milagros? ¿Quién va a estar con nosotros? Que se pusieron muy tristes los discípulos, y lloraban. Y cuando María Magdalena les vino a avisar, no saben lo que pasó, me encontré con Jesús, resucitó, está vivo. Dice que los discípulos no le creyeron, que le dijeron como, ¿qué estás diciendo? No, no le creyeron. ¿Pero Jesús no les había avisado que iba a pasar esto? Sí, él había avisado, él les había dicho más de una vez, muchas veces. Y Jesús, antes de morir, les hizo una promesa muy grande a sus amigos, los discípulos. Les dijo, escuchen, todo esto va a pasar, pero quiero que se acuerden de algo. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa que Jesús les hizo a sus amigos? A nosotros también, ¿verdad? Es al revés. Lo leíste mal. Es lo mismo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa nos hace Jesús hoy? ¿Que va a estar con nosotros a veces? A veces sí, a veces no. Cuando me porto bien y cuando me porto mal. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Que cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuándo va a estar con nosotros, Amu? El mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero a veces, algunas veces, o siempre. 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 Esa es una promesa muy, muy, muy grande y muy importante que Jesús quiere que ustedes sepan, porque la hizo para ustedes, para mí también, no solo a sus amigos los discípulos, lo hizo para nosotros, ¿sí? Para todos nosotros. Es una promesa de Jesús, que Él cumple. Y hoy estuvimos cantando que Jesús cumple sus promesas, ¿no? Que Dios cumple sus promesas. Y quiero que hoy cumples promesas. Entonces, si creemos nosotros que Él cumple sus promesas, vamos a creer esta promesa que hoy nos hace Él, que hoy aprendemos, que es que Él va a estar con nosotros siempre y hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Se van a acordar de esto? ¿Sí? Y ese es el versículo que para aprendernos para la clase que viene. Yo estaré siempre con ustedes. Yo estaré siempre con ustedes Hasta el fin del mundo. Y esto lo dijo Jesús, ¿sí? Está en Mateo 28, 20. Quizás en su Biblia está escrito un poquito distinto, porque yo elegí la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Para que se entienda y sea más claro, y sea más fácil de aprender. Pero el significado es el mismo. Ya pasó ¿Sí? una hora. Jesús promete que va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se van a acordar de esto? ¿De esta promesa que hoy Jesús nos hace? Ya tuvimos una la clase pasada, que Él nos va a amar y va a vivir con nosotros. ¿Sí? Que va a amarnos, va a vivir con nosotros, y ahora nos promete que va a estar siempre y hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Se van a acordar de esto? Muy bien. Bueno, cerramos los ojitos y oramos para despedirnos de esta clase y para agradecerle al Señor por esta promesa tan grande que nos hace, que aprendimos hoy. ¿Sí? Amado Jesús,
muchísimas gracias por ser un Dios que cumple sus promesas. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos no solamente que nos amas y quieres vivir con nosotros, y el Padre, Dios, quiere vivir con nosotros, sino también que hoy aprendemos que tú vas a estar con nosotros siempre, 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 y hasta el fin del mundo. Señor, sabemos que pase lo que pase, estemos en donde estemos, tú estarás con nosotros siempre. Aunque vayamos al colegio, aunque estemos en casa, aunque tengamos que salir a la calle, tú estás con nosotros siempre y hasta el fin del mundo. Y nosotros, Señor, creemos en tus promesas, porque tú cumples tus promesas, cumples siempre tus promesas. Te amamos, Jesús, y gracias por cada una de las promesas que nos haces. Gracias porque eres nuestro amigo. Gracias porque siempre nos cuentas y nos avisas lo que va a pasar. Y a pesar de que a veces nos olvidamos, como hicieron los discípulos, y nos ponemos tristes y no nos acordamos, Señor, le pedimos a tu Espíritu Santo que nos haga acordar de estas promesas cuando estemos tristes, cuando lo necesitemos, Señor. Haznos acordar de todas las promesas que tú nos hiciste, que tú nos amas, que tú estás con nosotros, que tú vives y quieres vivir con nosotros y que tú estás con nosotros siempre. Te amamos, Jesús, y bendecimos tu nombre en esta tarde. Amén y amén. Bueno, espero que se acuerden de esta promesa de Jesús, que es muy importante. De la clase que viene seguramente se los voy a preguntar. Y como les digo, me gustaría, el que pueda y el que quiera, que tuvieran algún cuadernito o alguna hoja en donde siempre anotemos cada una de las promesas que Jesús nos hace, ¿sí? Por si nos olvidamos. Y así podemos anotar en dónde están. Y si perdemos el papelito, la aprendemos también de memoria, como para saber en dónde está y buscarlo en la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se van a acordar de esto? Yo ¿Sí? lo voy a hacer recordar. Perfecto. Que Bueno, mando mensaje a las mamás. excelente. Bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos. Espero que tengan una linda semana. Espero que el Señor los acompañe, que esté con ustedes como lo prometió. Que les vaya bien en el colegio, en el Zoom. Y bueno, y los veo el domingo que viene, no el otro, pero presten atención porque les voy a preguntar a ver qué les contó la seño, que yo también quiero aprender y seguir aprendiendo del Señor. ¿Sí? Dios los bendiga. Les mando muchos besos. Gracias, Caro. Chao, Chau, chicos. Yoli. Chau, Samu. Chau, Artu. Chau, Juli. Chau, ¡Chao, Jay. niño! Chau, Lisa. ¡Chao! Chau, Lucy. Chau, Alonso. Chau, Lisa. Chau, Rita. Que tengan linda semana. Nos vemos. Chai, tiem. Gracias. Chao, chicos. Adiós.